Desde la tierra de las bolas de fuego, para El Salvador y el mundo, Juventud FM 92.1. Bienvenidos y bienvenidas a su programa Herencias, un espacio para sensibilizar y educar sobre los derechos de las personas adultas mayores. Muy buenos días a todos y a todos. Gracias por sintonizar el programa Herencias. Les saluda Michelle Enríquez y este día damos inicio al nuevo programa. Y Raquel García, es un gusto para nosotros que puedan estarnos acompañando este día, siempre por parte de la campaña social Herencias. Esta campaña la hemos mencionado en todos los programas, pero creo que no está de más volver a repetir. Es un programa que impulsa los derechos de las personas adultas mayores y educan a la sociedad para el buen trato de ellas. Claro que sí, y así como lo dice Raquel, este día también nos acompaña Emily Argueta. Gracias Michelle, gracias Raquel, agradezco mucho la invitación nuevamente a estar con ustedes compartiendo este tema tan interesante. Y también nos acompaña Pamela. Bienvenida, Pam. Muchas gracias y gracias por la invitación, porque estamos aquí para poder conocer más sobre los derechos y cómo pues las personas adultas mayores pueden aprender más sobre esta educación y esta salud integral que es importante para ellos. Claro, bueno, gracias a ustedes por formar parte del programa Herencias y les recordamos de que esta forma parte del proyecto Incidencia en la defensa y cumplimiento de los derechos y resiliencia frente al COVID-19 de las personas adultas mayores en educación y salud integral en el municipio de Nejapa. Importante mencionar el tema que vamos a tratar este día, siempre con el propósito y objetivo de educar a todos nosotros. El día de hoy es canales de denuncia y los tipos de violencia que pueden enfrentar las personas adultas mayores, Michelle. Claro que sí, Raquel. Bueno, también es importante mencionar a los financistas del proyecto, CIDEP, Comisión de Derechos Humanos Hispano-Guatemalteca y el Ayuntamiento de Coslada. También es importante mencionar que este programa se realiza en alianza a Radio Juventud 92.1, Interjuves, la Alcaldía de Nejapa y también al periódico La Nota Digital. Bueno, iniciemos con el programa entonces. Un dato importante de este día es que en el último año, bueno, este es un dato del año 2020, pero en el último año aproximadamente 1 de cada 6 personas mayores de 60 años sufrieron algún tipo de abuso en entornos comunitarios, es decir, en su casa, con sus vecinos, mientras se dirigían a sus lugares de trabajo probablemente. Y es que la violencia hacia la persona adulta mayor a veces la podemos pasar desapercibida y creemos que por hacer un bien estamos cuidándolos, estamos guardándolos, pero en realidad estamos dañando a las personas, estamos practicando abuso en ellas. Además, también, considerando que el año pasado estuvimos en pandemia, en confinamiento, muchas personas estaban encerradas en sus casas y convivían con los adultos mayores que tenían ahí, y eso dio paso a que también pudieran haber más casos de violencia contra estas personas, ya que pues ellos no salían, estaban encerrados en un solo lugar, y muchas acciones que cometían dentro del hogar no sabían. A veces nosotros no consideramos que tal vez los actos que estamos haciendo pueden considerarse como acto de violencia hacia ellos, y no tenemos conocimiento sobre eso, pero es algo que al final les afecta también, y es por eso que debemos de aprender cuáles son las acciones que deberíamos de evitar y cómo poder tratar con las personas adultas mayores. Claro, y algo que tú has mencionado, Pamela, es súper importante, es saber reconocer aquellos maltratos que se están haciendo hacia las personas adultas mayores, y es que a veces no nos damos cuenta cuando les estamos violentando sus derechos. Raquel, ¿tú podrías mencionarnos algún tipo de violencia que tú conozcas o que consideres que existe en los adultos mayores? Yo creo que las podemos clasificar en algunas categorías. Por ejemplo, maltrato físico, que creo que sería el más visual, ¿verdad? Con el que más estaríamos conscientes. El psicológico no lo podemos pasar por alto. Desde que le decimos, no, es que usted está viejito, usted no puede hacer esto, eso es para la gente joven, o tanta discriminación que puede entrar, o hasta las ofensas, ¿verdad? Puede entrar en el maltrato psicológico, económico, no proveerles, no suplir las necesidades que ellos necesitan. Sabemos que muchos de ellos quizás no cuentan con alguna pensión, no cuentan con alguna jubilación, y en cuanto a economía es parte de nuestro
compromiso como familia, decía Michelle en programas anteriores, es una cuestión más moral, darles esa manutención económica. Y bueno, también puede entrar el aspecto sexual, negligencias al no percatarnos de cualquier necesidad que ellos están enfrentando en cualquier tipo de estos aspectos y pasarla desapercibida. Y Emily, ¿usted qué nos puede comentar? Bueno, fíjense que yo creo que estos maltratos, como bien lo decía Raquel, pueden ser de diversas índoles y a veces las personas que están alrededor de una persona adulta mayor no se percatan. Tengo el ejemplo de una amiga que para la cuarentena la hija la quería proteger mucho y no la dejaba salir a ningún lado. Y como ella tiene otro hijo también, creo que al hijo ella es el que a ella le quiere ayudar un poco más porque pues siente ella que es el que tiene la más necesidad. Y entonces la hija llegó al grado de quitarle su tarjeta de débito, su libreta de cuenta, para que ella no pudiera hacer uso de ese dinero para poder ayudarle a su hijo, pero también salir, para que no pudiera salir. Y entonces, pero eso también generó que mi amiga no pudiera ni comprar lo más básico que ella quería, que ella necesitaba. Puede ser que la hija le haya llevado lo que necesitaba de comida o algo, pero a veces uno tiene sus antojos, sus necesidades, y sentía yo, y ella no tiene todavía ni siquiera, creo que ha llegado a los 60 años, tiene ya casi llegando, pero todavía no, y entonces creo que la hija lo hacía con la intención de protegerla, de cuidarla, pero de igual manera no se había percatado que realmente le estaba vulnerando los derechos. Sí, claro, y bueno, eso es importante porque creo que el tema de la sobreprotección de parte de las personas que están al tanto, de las personas adultas mayores, ¿verdad? Por ejemplo, los hijos, algún nieto, se vuelven como súper sobreprotectores. Y luego esto hace de que se vuelva en contra de las personas adultas mayores porque le vulneran sus derechos. Por ejemplo, esto de llegar al punto de quitarle sus tarjetas, no darle la estabilidad quizá financiera que la persona necesita para lo más básico, como usted dice, es bastante grave porque más si hablamos de una persona que siempre ha sido independiente, ¿verdad? En sus cosas. Claro. Sí, claro, y como Raquel mencionaba en un inicio, ella decía que el solo decirle a las personas, no, es que usted no haga esto porque ya no puede, o sea, es un daño que se les está haciendo y ellos han pasado toda su vida siendo alguien productivo, corriendo de arriba para abajo y que llega un punto en el que ellos sientan que no pueden valerse por sí mismos, o sea, no debería de ser así. Sí estamos para ayudarlos, para apoyarlos, pero no para quitarles esa importancia que ellos deben de tener, para que ellos no se sientan impotentes. A veces por sobreprotegerlos nosotros no sabemos el daño que estamos causando en ellos, ya que pueden valerse por sí mismos. Pero sí es cierto, también necesitan una ayuda y, o sea, todo debe de ser medido con regulación. Debe de haber un nivel de que se pueda... De equilibrio, exacto, un nivel de equilibrio entre ambas partes en el que la persona se pueda dejar ayudar y también de cómo nosotros podamos ayudarlos a ellos. Otro tipo de abuso financiero, en este caso también económico, ¿verdad?, que se puede llegar a dar es cuando a los adultos mayores no se les deja trabajar y no se les deja tener esa independencia económica que ellos necesitan, aunque sea un trabajo poco remunerado, ¿verdad?, que sea por medio tiempo, aunque sea, o un voluntariado. Creo que eso es bastante importante, que no nos damos cuenta porque pensamos, no, mamá o abuela, ¿verdad?, se va a caer en lo que va a hacer eso, no le conviene, mejor quédese en casa. Pero se vuelve un abuso financiero porque estamos volviéndolos dependientes de nosotros, como que por obligación queremos de que dependan totalmente de la persona que lo cuida. Y luego viene que empieza el maltrato, porque empiezan a decirle tal vez los familiares, no, si ella no ayuda en la casa, no hace nada, no aporta nada, ¿verdad? Los vuelven unas personas que no se pueden valer por ellos mismos, ¿verdad? Que se sientan inútiles. Correcto. Y yo he escuchado también que por otro lado hay instituciones que se aprovechan por tener personas adultas mayores, como él por estar viejito agradecido debería de estar que le están dando empleo, cuando las personas adultas mayores tienen derecho a un empleo y a ser remunerados, ¿verdad? Entonces
siempre debemos de estar pendientes en esos aspectos de las personas adultas mayores que nos rodean, que se esté respetando ese derecho, y si no, pues para eso están los canales de denuncia, y no tener miedo, no cohibirnos, no intimidarnos por otras personas, sino que siempre denunciar ante cualquier tipo de maltrato. Y ese es solamente uno de los tipos de maltrato que existen, Raquel, porque ahorita estamos tocando el financiero, el económico y todo eso, que se vuelven dependientes y ahí les vulneramos sus derechos, pero hay uno todavía quizás como más grave, que es el maltrato físico que se les da a las personas adultas mayores. Yo tenía una vecina que ella era su bisabuela la que tenía cargo, estaba sola, ¿verdad? No tenía más hijos ni nada. Entonces ella era una persona que no le gustaba estar cuidando a otras personas, por esa razón creo que no tuvo hijos nunca tampoco. Luego que le dejaron a cargo a su bisabuela, lo que ella hacía era de que a veces la señora pasaba bastante tiempo sin bañarse, porque ella sentía que en el baño se podía caer, entonces por decisión propia no se bañaba, mejor, ¿verdad? Y luego cuando esta otra persona, la bisnieta, quizás le decía algo, ¿verdad? Como usted apesta o algo por el estilo, lo que hacía era que con la manguera la bañaba, o sea, pero era de agarrarla de manguerazo, ¿verdad? Y de lejos. Entonces ese es un maltrato físico y también psicológico, creo que ahí, ¿verdad? Se tocan los dos. Sí, ambos. Sí, eso es que es tan importante que las personas, los familiares de las personas adultas mayores se llenen de paciencia también, porque imagínense cuando las personas también sufren de incontinencia, ¿verdad? Sí. Y que a veces las han sacado un momento a algún centro comercial o algo y no pueden detener y se molestan y las maltratan, ¿vea? Y las regañan y les pegan los grandes jalones para llevárselos al baño para que se vayan a cambiar. Entonces todo eso es un maltrato a la persona. Entonces sí debe de haber como mucha paciencia para tratar a las personas adultas mayores. Y bueno, vamos a continuar con nuestro programa después de este corte comercial, sin antes decirles que se queden pendientes del programa Herencias en la Radio Juventud. Estás en sintonía. Estás en sintonía de Radio Juventud FM 92.1. Abuelo, hoy aprendí en la radio que la forma correcta de llamar a las personas mayores es persona adulta mayor. Sí, hija, abuelo únicamente se les llama cuando tienes un parentesco como tú y yo. Abuelo, ¿y tú sabes sobre los derechos de las personas adultas mayores? Claro que sí. ¿Quieres que te enseñe algunos de los derechos principales de los adultos mayores? Claro, abuelo. Así aprendo más sobre cómo debo de portarme contigo y además se lo enseño a mis amigos. Perfecto. Primer derecho tenemos derecho a no ser discriminados por nuestras edades, sexo o cualquier otra condición que tengamos. Claro, abuelo. Las personas adultas mayores son muy importantes en la sociedad y deben ser tratados con respeto y dignidad. Exacto, hija. También tenemos derecho a recibir alimentación, transporte y vivienda adecuada. Abuelito, con lo mucho que te cuida mamá y lo rico que cocina, eso nunca te faltará. Tienes razón, mi nieta, pero no todos corren con esa suerte, por eso es importante que conozcamos ese derecho. El último derecho que te enseñaré hoy tenemos derecho a recibir buen trato, consideración y tolerancia por parte de la familia, la sociedad y el Estado. Abuelo, qué interesante es aprender contigo. Debes seguir enseñándome más derechos. Herencias, campaña de educación y sensibilización para el bienestar de las personas adultas mayores, desarrollada por el Ayuntamiento de Coslada, Comisión de Derechos Humanos Hispano-Guatemalteco, CIDEP, Alcaldía de Nejapa y Radio Juventud 92.1 FM. Escuchas Radio Juventud 92.1.
¡Oh, doña Juanita! ¿Qué tal? Bien fregada, don Lucho. Me le llegó plaga a la milpa, ya le eché veneno y no veo que mejore. No, hombre, doña Juanita, le recomiendo Agroferretería León de Judá. Ahí puede encontrar una amplia gama de productos para uso agrícola: insecticida, fungicida, herbicida y foliares. También una gran variedad de comida para animales de granja. Y puede encontrar hasta pollos de engorde de alta calidad desde los días viernes. Y si tiene duda, ahí mismo le dan la asesoría. ¿Y a dónde está la Agroferretería León de Judá? En Nejapa, doña Juanita. Ahora contamos con una nueva dirección en Avenida Esquivel número 24, enfrente de la Policía Nacional Civil. Gracias, don Lucho. Nos vemos. Tú ya te crees mamá de los pollitos. Estás en sintonía. Estás en sintonía de Radio Juventud FM 92.1. Y muchas gracias por seguir en sintonía de nuestro programa Herencias. Ahora vamos a estar conversando sobre casos de maltrato físico o verbal que se han dado sobre las personas adultas mayores en nuestras comunidades. Claro, y bueno, hace un momento lo comentábamos, ¿verdad? El que yo había tenido de cerca quizás, que claro, que es un tipo de maltrato físico y a la vez psicológico que se les está brindando a la persona adulta mayor, que probablemente la persona ya tenga algún tipo de deficiencia mental, ¿verdad? Ya un desgaste cerebral, pero siempre nosotros debemos de cuidarlos día a día y darles el amor y la comprensión que ellos necesitan, porque ellos lo han hecho con nosotros. Estaba leyendo y en esa lectura decía que uno de los maltratos físicos más comunes es la negligencia, es decir, descuidarnos, como tú lo decías, el ejemplo de la higiene de la persona adulta mayor, de su alimentación. Sabemos que en esa etapa necesitas más nutrientes, más vitaminas, una alimentación que sea más nutritiva. Entonces la negligencia en esos aspectos, descuidarnos de la higiene de la persona adulta mayor, de su alimentación, de su cuidado, de esa interacción psicológica que ellos necesitan, es uno de los maltratos más comunes que nosotros podemos estar cometiendo con las personas adultas mayores, y por esa misma negligencia no nos percatamos que estamos abusando de sus derechos. Sí, y también que para cuando hablamos de la violencia física, no solamente nos queremos referir a golpes o que estamos maltratando a la persona, sino que, como lo que mencionaba Raquel, que pueden ser a veces sin darles de comer o no estar al pendiente de ellos, de sus aseados, su cuidado. Eso también puede incluirse dentro del maltrato físico, que muchas veces cometemos y no tenemos conocimiento que estamos haciéndolo y estamos afectando a la persona. Sí, realmente creo que todo lo que ustedes están diciendo es tan valioso para todas las personas oyentes. Yo puedo decirles que he visto también casos de personas que como son maltratadas porque las descuidan. Yo creo que la familia debe de ponerse como días, horarios para cuidar a la persona y que no recaiga solo también en una sola persona, porque a veces eso es lo que pasa también, vea, que cae en una sola persona el cuidado de la persona adulta mayor y los demás pues se hacen los desentendidos, y realmente esto tiene que ser un trabajo en equipo. Así es. Sí, porque bueno, esas personas tienen hijos, ellos en su momento cuando sus hijos estaban chiquitos, ellos tuvieron cuidado de sus hijos y pues ahora nos toca a nosotros hacernos cargo y también tener cuidado de ellos, velar porque estén cumpliendo sus derechos en nuestro hogar, porque no estemos violentándolos, que no se cometa ningún acto de injusticia contra ellos ni contra sus vidas. Sí, claro. Creo que también un dato importante es que, compartir la vivienda es un factor de riesgo para el maltrato de las personas adultas mayores, ¿verdad? Normalmente, culturalmente se sabe en el país, en El Salvador, que muchos de nosotros vivimos con nuestros abuelos, abuelas, igual, ¿verdad? Con nuestros papás. Hay un tipo de cultura en esta sociedad en la que no logramos desprendernos totalmente de nuestras personas adultas mayores, y qué bueno, porque en otros países creo que es bastante al revés, ¿verdad? Sí. Que mientras, creo que cuando llegamos a los 18 años ya, pues, adiós papá, adiós mamá. Sin embargo, el convivir se vuelve también un factor de riesgo para el maltrato de las personas mayores, sobre todo cuando hay poca tolerancia o cuando se viene de una familia un poco disfuncional, ¿verdad? Sobre todo cuando el adulto mayor ha estado siempre a cargo, digamos, del nieto, que
el hijo se tuvo que ir, tuvo que emigrar o algo por el estilo, entonces el nieto quedó a cargo. No hay tal vez como ese vínculo en el que el nieto sabe de que debe de cuidar a su persona adulta mayor, a su abuelo o abuela. Y es que uno de los maltratos más comunes también es el abandono. El abandono de las personas adultas mayores, ya sea por economía, porque yo no puedo mantenerlo a él, o sea, si apenas me mantengo, apenas tengo mi trabajo y quizá esa persona ya tiene sus hijos y cuidar a eso o sumar a eso el cuidado de la persona adulta mayor, ellos lo miran como algo extra, como una carga y ahí va el abandono. O también por lo que mencionaba Emily, quizá la persona adulta mayor padece de algunas enfermedades y bueno, yo no me puedo hacer responsable, que lo cuide otro o hay que ver a él cómo sale. Yo conozco un caso también de un lugar donde yo antes vivía, que esta persona adulta mayor tenía ya como demencia, creo que es el término correcto para referirnos a esa enfermedad, y los hijos ya no se quisieron hacer cargo, entonces la persona adulta mayor quedó abandonada en su casa. Por ende, una persona con demencia no la podemos hacer responsable del cuidado de un hogar, de mantener un hogar incluso aseado. De sus propios actos. Exacto. Entonces, de repente veíamos a la persona totalmente desorbitada, no sabía ni en qué día estábamos, con actitudes extrañas, con su higiene descuidada, la casa descuidado, y todo era como los vecinos poniendo queja porque la persona adulta mayor de su casa salía mal olor. Entonces imagínense, cuando podían haber familiares responsables velar por el cuidado de esta persona adulta mayor, prefirieron dejarla abandonada. Lo que hizo la comunidad es llamar a la alcaldía, estar pendiente de ellos. La alcaldía pasaba canastas básicas a esa persona, habían vecinos que iban, cuidaban, hacían de la casa de esta persona adulta mayor. Y no crean que ella era con una actitud violenta o con una actitud agresiva, no, al contrario, ella se mostraba súper agradecida porque la comunidad velaba por ella. Entonces ella ya no quedó en el abandono, quedó por parte de la responsabilidad de la comunidad. Pero ustedes creen que es lo mismo que una comunidad vele por ella cuando ya tiene su familia. No, yo considero que no. Pero bueno, creo que ahí es donde se ve el compromiso que tiene la comunidad por tratar de ayudar en temas sociales a una persona, ¿verdad? Porque tampoco los vecinos tienen ningún deber ni la responsabilidad de cuidarlo. Sin embargo, es moral, y eso es lo que nosotros intentamos hacer en este programa, tratar de sensibilizar y cambiar todas esas situaciones en las que las personas adultas mayores se enfrentan, porque muchas pues obviamente no quieren vivir en esa situación, no quieren estar en ella, pero lamentablemente es algo que sí está pasando, ¿verdad? Y es bien triste. Yo recuerdo que ella decía, yo tenía mis cosas, pero mis hijos me las quitaron, yo tenía acá, yo tenía allá. Entonces, ¿por qué permitir que pasen esos tipos de casos? Sino que podemos solventarlos, podemos buscar la manera, ayuda. Hay tantos lugares como para recurrir si en este caso el problema es la economía, para poder mantener a nuestra persona adulta mayor antes de recurrir al abandono. Sí, que muchas veces el daño proviene de tu misma familia, de los hijos, como mencionabas. Por ejemplo, yo conocí el ejemplo de una señora que estaba en un banco y ella no sabía utilizar el cajero automático. Entonces le pidió ayuda a una de las encargadas y le explicó que ella quería saber cómo utilizarlo, porque si le daba la tarjeta a su hija no llegaba con el dinero a casa, o sea, su hija lo sacaba y se lo quedaba ella misma, y fue en tiempos antes de comenzar la pandemia. Entonces ella quería ir por sí misma a sacarlo, se arriesgó y todo, pero porque dijo que ella ya no tenía más comida en su hogar y pues por eso había ido por sí misma para sacar dinero, poder comprar provisiones y poder prepararse en casa mientras estábamos en aislamiento. Con lo que estaba diciendo Raquel, me acabo de acordar de otro problema que se enfrentan a veces las personas adultas mayores, y es con relación al abandono, y es que se vuelven acumuladores compulsivos, sí, ¿verdad? Por eso mismo que están solos y empiezan a cargar cosas y a llenar la casa de cosas inservibles, cosas que les recuerden, y que eso de andar recogiendo cosas los hace sentirse como ocupados y van abarrotando tanto la casa, y por eso después están las quejas de los vecinos. Y entonces realmente que ese es un problema bien serio, que no debemos de permitir que eso pase, y debemos de ponernos alertas en cada una de las familias donde se tienen ya personas adultas mayores. Exacto. Bueno, y si usted también que nos escucha conoce algún caso de maltrato hacia la persona adulta mayor, les invitamos
hay diferentes instituciones que se encargan de velar por los derechos de estas personas. Por ejemplo, puede llamar a los juzgados de familia, es el 2216-3470, entre otras instituciones que las vamos a ir mencionando más adelante, pero el punto es de que usted tampoco se queda callado. No importa si no es un familiar directamente suyo, puede ser un vecino, un conocido que usted sepa que está en una situación vulnerable, ¿verdad? En el que su vida corre peligro, ya sea física, psicológica o económicamente. Y pues el punto es de que nosotros también nos volvamos voceros de estas personas que probablemente no tienen voz en este momento. Y es que también es importante en este punto reconocer quiénes son los responsables del cuidado de la persona adulta mayor. Y aquí entra la familia, claro está. No le podemos echar la carga a otra persona, a los vecinos, como el caso que mencionábamos, sino que acá es, si yo tengo a mi cargo la persona adulta mayor, pues yo voy a hacerme responsable del cuidado de esa persona y mantener íntegra cada una de sus áreas, porque en algún momento ellos lo hicieron por nosotros. Y acá también es darnos cuenta como sociedad los derechos que podemos llegar a violentar por nosotros, entre comillas, decir estarlos cuidando, cuando en realidad lo que estamos haciendo es hacerlos sentir dependientes o hacerlo o menospreciarlos en todo caso. Entonces, como hijos, como nietos, como cualquier familiar cercano, los responsables del cuidado de las personas adultas mayores somos nosotros. Pero también entra el otro punto: si nosotros nos percatamos de algún tipo de abuso, no es de hacernos los del ojo pacho, no es de hacernos los desentendidos, ignorar este tipo de violencia, sino hacer nuestra denuncia. Y en la mayoría, no en la mayoría, creo que en todos los casos, cuando hacemos una denuncia es de carácter anónimo. Entonces no tenemos por qué sentirnos intimidados, sino que si vemos algún tipo de violencia, que en El Salvador venimos de una cultura violenta, venimos de una cultura que tienden al aprovechamiento de las personas, así que ¿por qué no cortar de raíz esto? Y si vemos ese tipo de violencia, denunciarla. Claro, y así como tú lo dices, también generar los espacios para que las personas puedan hacer sus denuncias de manera anónima, ¿verdad? Exacto. Bueno, tantos lugares, la Policía Nacional Civil creo que es el número que más se nos viene a mente, el 911, y en todo caso, si no tenemos a la mente en el momento el número de denuncia, al marcar el 911 nos van a redirigir o redireccionar al número de juzgados de la familia y a la Procuraduría, y para atender el tema propiamente con la delegación que corresponde. Yo creo que como tenemos una cultura de violencia, también debemos de ir generando ya una cultura de la denuncia, porque eso sí nos hace falta en todos los ámbitos, ¿verdad? De maltrato, ya sea maltrato a la niñez, maltrato a la mujer, maltrato a la persona mayor, no hacemos las denuncias respectivas. A veces yo soy vecina de alguien y veo el maltrato, pero mejor me hago a un ladito y dejo que pasen las cosas, dejo que se siga haciendo el maltrato, y debemos de hacer realmente la denuncia. Y bien lo dijeron ya, es anónima, no tenemos por qué dar ningún nombre, ¿verdad? Pero sí debemos de hacer algo. Ya con hacer una denuncia nosotros estamos poniendo un granito de arena a que estas cosas mejoren. Así es, ¿cómo queremos hacer un cambio en nuestro país, en nuestra sociedad, si nosotros no comenzamos haciendo ese cambio primero con las cosas que nos rodean, con esas situaciones de las que nosotros estamos saltando y estamos pendientes, que sabemos lo que está sucediendo? Exacto. Bueno, quisiera que nos comentaran, cualquiera, ¿qué casos ustedes conocieron que durante la pandemia se volvieron como más todavía de las personas adultas mayores en las que se les violentaron sus derechos? Bueno, yo personalmente uno de los casos que vi es que, y es bastante parecido al que mencionaba Raquel, que las personas adultas mayores no las dejaban salir absolutamente para nada, entonces eso afectaba su salud psicológica, ¿verdad? Sin embargo, por lo menos las personas responsables iban por lo menos al súper, los dejaban ir a caminar ahí cerca, siempre con su mascarilla, pero era tanto en esto de la pandemia, en el confinamiento, de que los adultos mayores no salían absolutamente a nada a la calle. Entonces, ¿qué pasaba? ¿Realmente ellos eran los que no querían salir o no los dejaban, la familia? ¿Qué otro caso ustedes consideran? Yo conozco uno, y es que por eso es importante educarnos. Pensamos que por hacer bien y en realidad estamos haciendo el mal.
Y aquí entra parte de la falta de educación o el miedo que entró a inicios de la pandemia, que las personas adultas mayores eran las que estaban en mayor riesgo, cuando en realidad era toda la población la que estaba en riesgo. Y quizá por eso se limitó a que las personas salieran. Yo creo que también por parte del cuidado, bueno, vamos a los mercados que ponían un horario de tal a tal hora, pueden venir las personas adultas mayores y perfecto, pero es decir, pueden salir con todos los cuidados. Tan expuesto estaba un joven como una persona adulta mayor. Pero en mi casa, a la iglesia donde yo asisto, hasta el día de hoy hay una de las personas adultas mayores que no la permiten llegar a la iglesia, y ella habla con nosotros, a veces hasta llorando, que la hija no la deja salir, y hablamos con la hija, ¿verdad? No, si en la iglesia se están cumpliendo todas las medidas de bioseguridad, ella puede asistir, nos podemos hacer cargo de irla a traer y a dejar por el bien de ella, porque, bueno, empezamos transmitiendo, pero no en todos los servicios se puede transmitir, así que ella es como con esa frustración de que no puede salir de casa, que no puede llegar a la iglesia, que sabemos que las personas adultas mayores tienen una firme convicción por llegar a las iglesias siempre. Entonces, imagínense la frustración o esa sensación de encierro que debe tener esa persona adulta mayor por no poder salir de su casa hasta esta fecha. Sí, Raquel, y bueno, también yo conocí un caso contrario, la verdad, al que tú decís, en el que tú mencionabas, no dejaban salir a la persona. En este caso, pues toda su familia encerrada, y era la única que salía, porque era la única que velaba por cómo poder llevar ese alimento a su casa, por velar por la seguridad de su familia, y pues todos los demás, sus hijos, sus nietos en casa y ella afuera exponiéndose. O sea, todo debe de ser medido con equilibrio, tiene que tener ese punto de equilibrio entre las tareas que se asignan y se dejan, porque tampoco ella, sí es cierto, se está haciendo sentir que puede aportar al hogar, pero no la vamos a dejar con esa carga, que ella se va a hacer responsable de toda la familia, o porque cuando ya no es, en ese momento ya no era responsabilidad de ella. Entonces tenemos que tener también esa moderación con ellos, de cuidarlos, de saber cómo podemos proceder, que no dejarles toda la carga solo a ellos, sino que también ayudarles, y pues que no se estén exponiendo también en este tiempo en el virus. Pero, o sea, todo debe de ser medido así con responsabilidad, para que no se sientan mal ellos tampoco, que no están haciendo nada para apoyar en su casa. Correcto. Yo creo que algo más que estuvo pasando durante el confinamiento era el acceso a la salud de las personas adultas mayores. Y bueno, qué bueno que ahora el Estado pues les ha dado muchísima más prioridad a los adultos mayores, igual con la vacuna, ellos fueron los primeros que fueron vacunados, ¿verdad? Sin embargo, durante la pandemia, esto era un derecho que se estaba violentando tremendamente, y no solamente por parte del Estado, sino que también por parte de las familias que no les llevaban tal vez las vacunas, no les llevaban sus medicinas por miedo de salir, entonces no cumplían como con su tratamiento médico que ellos tal vez ya tenían. Sin embargo, bueno, vamos a seguir hablando de esto al regresar de la pausa comercial. Les pedimos que no se pierdan de la sintonía del 92.1. Estás en sintonía. Estás en sintonía de Radio Juventud FM 92.1. ¿Tienes antojo de hamburguesas? Entonces debes visitar Fire Burger y probar cualquiera de nuestras especialidades: la clásica, la típica o la hawaiana. Además, por un costo adicional puedes agregar 1, 2, 3 o más carnes adicionales. Búscanos de martes a domingo de 11:30 de la mañana a 7:30 de la noche en la avenida Esquivel, frente al puesto de la PNC en Nejapa. También puedes pedir a domicilio al WhatsApp 7277 3741 y seguirnos en Facebook como Fire Burgers y en Instagram como @fire_burgers_nejapa. Escuchas Radio Juventud 92.1. No esperes el fin de semana para pasarla súper bien entre amigos. Ven y disfruta en Bar y Restaurante El Cedral. El Cedral, frente a la parada de buses en la segunda planta.
También visítanos en Goldfish con mesa de billar. Estamos ubicados a 15 metros de la parada de buses de Nejapa. Abiertos de lunes a domingo desde las 9 de la mañana hasta que el cuerpo aguante. Y sin faltar el buen ambiente, buena compañía, bebidas frías para que te la pases bien con tus amigos. Visítanos, será un gusto atenderte. Bar Restaurant El Cedral y Goldfish en Nejapa. Estás en sintonía. Estás en sintonía de Radio Juventud FM 92.1. Y gracias por continuar en sintonía del programa Herencias en Radio Juventud 92.1. Queremos agradecer a los medios que hacen posible esta alianza del desarrollo del programa Herencias, la radio en la que estamos, nuestra casa, Radio Juventud 92.1, al periódico digital La Nota y a Interjuves. Continuamos con el tema de este día, que es el maltrato a la persona adulta mayor y los canales de denuncia que vamos a conocer y que ya estuvimos mencionando durante el desarrollo de este programa. Exactamente. Bueno, antes de entrar un poquito más en el tema, vamos a mencionar los canales de denuncias que están disponibles, en los cuales ustedes pueden interponer sus denuncias, algún caso de maltrato que ustedes conozcan o que ustedes vivan, ¿verdad? Directamente. Es el Consejo de Atención Integral a los Programas de los Adultos Mayores, CONAIPAM. También pueden interponerlo a los juzgados de familia al 2216-3470, a la PNC llamando al 911, a la Procuraduría General de la República al 2231-9484, a la Fiscalía General de la República al 2231-9484 o directamente a la Procuraduría de la Defensa de los Derechos Humanos al 2520-4300. En cualquiera de esas instituciones ustedes pueden denunciar los casos de maltratos a las personas adultas mayores. Ok, es muy bueno siempre saber y tener este conocimiento sobre cuáles son los canales a los que podemos hacer estas denuncias. Y pues ya sabe, si usted también conoce algún caso, apunte los números y puede hacer estas denuncias con ellos para que pues fomentemos más esta cultura de denuncia como mencionaban antes. También en algunas alcaldías ya están abriendo la unidad del adulto mayor y también es otra opción que pueden utilizar las personas para acercarse. Que de hecho Nejapa tiene la unidad del adulto mayor en la que ustedes pueden acercarse. Queda como 2 cuadras abajo de la alcaldía del Parque Central para que ustedes puedan acercarse directamente. De igual forma ahí se cuenta con actividades que pueden, para que ustedes puedan hacer valer los derechos que ustedes tienen, como por ejemplo actividades recreativas, actividades educativas, también lúdicas. El punto es de que las personas adultas mayores nos mantengamos activas y de igual forma siempre velando por los derechos, ¿verdad? El cumplimiento de los derechos. Y como decían, eso de la cultura de la denuncia, me gustó mucho ese término cuando lo aplicaron. También es importante, si por alguna razón se nos olvida, podemos ingresar a la página de CIDEP y ahí están los posts para que podamos ver los números de teléfono donde podamos denunciar, o también pueden comentar ahí que le proporcionen los números correspondientes para la denuncia y con gusto se van a hacer ahí públicos en un comentario o en una publicación. Y también pues es importante recordar, si por el miedo a la denuncia, por las represalias que puede uno llegar a obtener a denunciar, porque siempre la persona que está sufriendo el derecho tiende a tener ese temor, tiende a dejarse oprimir o quizás a minimizar los tipos de abuso. No hay que permitir que pase 1, 2, 3 veces, sino que desde el primer intento de abuso uno tiene que denunciar para no quedarse con las consecuencias más adelante. Así que recuerde, la denuncia siempre va a ser anónima y nunca quedarse oprimidos o quedarse intimidados por aquel que está abusando. Exacto. Bueno, me gustaría también hablar sobre qué pasa con aquellas personas adultas mayores que no se les nota que están siendo abusados de sus derechos. ¿Cómo nosotros nos podemos dar cuenta y qué signos o síntomas del abuso psicológico podrían presentarse? Aquí estoy leyendo que, por ejemplo, uno de los principales síntomas es que la mayoría de las personas adultas mayores que están siendo abusados o violentados de sus derechos tienen el autoestima baja. O nosotros creo que lo podemos notar en cualquier persona cuando nosotros hablamos con ellos o ellas, ¿verdad? Si llevamos tiempo de conocerlos o verlos de lejos, podemos notar
cómo ellos actúan, cuáles son sus gestos, y cuando algo ha cambiado, pues también se nota. ¿Cómo nosotros podemos diferenciarlos? Yo creo que en cualquier tipo de abuso, ya sea persona adulta mayor, mujer, un niño, está eso del miedo, que no quiere hablar y se queda viendo hacia los lados porque ya siente el regaño, ya siente que lo están observando, y yo he tenido la oportunidad de notar eso, como que está tan intimidado que prefiere mejor callarse o mejor contraerse. O ver a otro lado. Ajá, viendo todos los lados, esa inseguridad de no sentir su plena solvencia de poder hablar o la seguridad de poder hablar porque hay alguien que lo está oprimiendo. Ese es uno. No sé, Emily. Bueno, realmente que yo creo que es notable cuando una persona está siendo violentada de sus derechos, porque como bien lo decían ustedes, se siente observado, pero hay otros indicios, como por ejemplo que lo que ustedes mismos mencionaban, que a veces la persona ya no quiere asearse porque su autoestima, es que la autoestima es una de las cosas bien evidentes de cuando una persona le están siendo violentados sus derechos, ¿verdad? Entonces la persona tiene su autoestima baja, no quiere conversar, es una persona que casi no le gusta platicar, no le gusta socializar, por el mismo hecho de sentirse como reprimida. Claro, se sienten como protegidos sin decir nada probablemente, ¿verdad? Bueno, creo que también algo importante es el deseo de lastimarse o a sí mismo o a otra persona. Las personas adultas mayores, bueno, creo que se tiene el estigma de que son unas personas que son amargadas, que son bien enojadas, que pueden decir así como que no se les puede decir nada porque ya se enojaron, pero creo que hay un trasfondo de las cosas. Y deberíamos nosotros de notar por qué esa persona está actuando de esa forma, si antes tal vez nunca lo fue, ¿verdad? Entonces, ese podría ser un síntoma de que esa persona está siendo abusada psicológicamente o físicamente. Sí, también pueden generar cambios en su alimentación, que si por ejemplo era una persona que comía de todo y de repente pues ya no siente ánimos, tal vez ni de levantarse, no siente ánimos de sentarse en la mesa porque tal vez puede que vea a su familia y su familia es la misma que provoca ese rechazo o que provoca ese dolor hacia ella. Entonces, con obvias razones no va a querer estar con ellas, convivir con ellas, y pues también una forma de lastimarse físicamente va a ser dejando de comer, porque tal vez puede llegar a pensar que se siente como una carga y pues así les alivianará la carga a su familia. Y pues hay que tomar en cuenta todos estos factores, estas pistas que nos van dando ellos para poder actuar antes de lamentarnos de una situación. Creo que también otro punto importante es, digamos, nosotros estamos en una mesa, estamos conversando, puede ser incluso un tío abuelo, ¿verdad?, que está pasando por esa situación, y si nosotros notamos de que esa persona dice, no sé, le voy a preguntar a fulanito, no sé, a ver qué dice tal persona, ¿verdad? Es como que siempre está buscando una aprobación ante sus actos de alguien más, ¿correcto? Entonces, pues ahí nosotros podemos ir notando cómo se le está tratando en casa, aunque probablemente en una cena o almuerzo familiar no se note, ¿verdad? Totalmente. Sí, a veces dejan de conversar y de hablar porque generalmente a veces hay burla de parte de los mismos familiares de las cosas. Por ejemplo, generalmente a veces tendemos a repetir algo que nos ha pasado y lo contamos una y de ahí lo volvemos a contar, no nos acordamos que lo hemos contado y eso genera como a veces burla de parte de los familiares. Entonces lo que hace es que ya la persona ya no quiere conversar, ya no quiere contar, ya no quiere decir cómo se siente. Sí, y es que a veces, más que todos los niños o los jóvenes tienden a ridiculizar cuando una persona adulta mayor está hablando. O el típico, ay, ya va usted con sus cuentos, ya nos contó eso, ay, otra vez nos está contando lo mismo. Así que quizás sí pasa por la edad que las historias las cuentan una y otra vez, como dice Emily, pero ¿y cuál es el problema de volver a escuchar o a actuar con respeto? Pues si te las vuelven a contar va a haber un momento en el que te va a hacer falta que te las cuenten, así que mejor desde ahorita valoremos lo que tenemos, valoremos a la persona adulta mayor y no hagamos que ellos se opriman y mejor se reserven sus historias y ahorita estamos nosotros como nietos, como hijos, para poder prestar nuestros oídos a ellos y que puedan contarnos las historias que ellos tienen para nosotros o los anécdotas, los consejos. Nunca está de más un consejo
consejo de una persona adulta mayor y pues para eso estamos, para escucharlos y para que ellos se sientan escuchados. Claro, y creo que incluso eso podría ser una ventana para que ellos se abran y nos cuenten realmente cómo ellos se sienten, qué les molesta, qué están viviendo, ¿verdad? Por ejemplo, mi abuela es una persona que no le gusta molestar a sus hijas ni a sus nietas. Entonces ella a veces llegó un punto en el que ella se cayó mientras estaba bañando. Ella es una persona súper independiente, que va a la tienda ella sola y todo. No le gusta ni que la agarren de la mano, ¿verdad? Pero nosotros hasta cierto punto la dejamos ser porque ella sí es feliz. Sin embargo, llegó un momento en el que se cayó mientras estaba bañándose y ella, con tal de no molestar a nadie, no le dijo a nadie. Entonces la herida la tenía en la cabeza, se había abierto, pero ella, con tal de curarse, lo que hizo fue que solamente se echó pinta uñas, porque ella juró de que con eso se le iba a cerrar la herida. Ella solo sentía que le sangraba y hasta ahí. Entonces ya luego la vieron que estaba sangrando, mi tía se dio cuenta y la llevaron rápido al hospital. Entonces el doctor le dijo, mire, porque no dijo nada, usted tiene una herida, necesitó 2 puntadas, imagínese pues. Entonces ahí es como que las personas que están a cargo debemos de darnos cuenta de lo que están pasando, debemos de darles el espacio para que ellos se sientan abiertos, de contarnos, mira, me caí, ¿verdad? Creo que no es grave, pero no sé. Entonces es como ponerles atención realmente y ver qué es lo que están viviendo, y aunque ellos a veces, con tal de no ponernos una carga extra, el punto es de que nosotros estemos siempre pendientes ahí. ¿Ya comió? ¿Qué hizo hoy en todo el día? Cómo se siente, qué novela vio, ¿verdad? El punto es estar hablando con ellos, preguntándoles, y de alguna forma, correcto, de alguna forma ellos se van a sentir incluidos y se van a ir abriendo más. Y es que yo creo que están en la edad, en la etapa, yo creo que todos somos así, no solo las personas adultas mayores, de demostrar que somos independientes, que no necesitamos del otro. Así que siempre es importante estar constantemente pendientes de ellos, notar sus necesidades y hacerlos sentir que ellos valen por sí mismos, que ellos pueden ser independientes, pero siempre sin descuidar su integridad. Bien, vamos a continuar hablando de las personas adultas mayores y cómo poder denunciar cualquier tipo de maltrato al regreso de esta pausa, así que quédese con nosotros. Estás en sintonía. Estás en sintonía de Radio Juventud FM 92.1. Abuelo, hoy aprendí en la radio que la forma correcta de llamar a las personas mayores es persona adulta mayor. Sí, hija, abuelo únicamente se les llama cuando tienes un parentesco como tú y yo. Abuelo, ¿y tú sabes sobre los derechos de las personas adultas mayores? Claro que sí. ¿Quieres que te enseñe algunos de los derechos principales de los adultos mayores? Claro, abuelo. Así aprendo más sobre cómo debo de portarme contigo y además se lo enseño a mis amigos. Perfecto. Primer derecho es: tenemos derecho a no ser discriminados por nuestras edades, sexo o cualquier otra condición que tengamos. Claro, abuelo. Las personas adultas mayores son muy importantes en la sociedad y deben ser tratados con respeto y dignidad. Exacto, hija. También tenemos derecho a recibir alimentación, transporte y vivienda adecuada. Abuelito, con lo mucho que te cuida mamá y lo rico que cocina, eso nunca te faltará. Tienes razón, mi nieta, pero no todos corren con esa suerte, por eso es importante que conozcamos ese derecho. El último derecho que te enseñaré hoy tenemos derecho a recibir buen trato, consideración y tolerancia por parte de la familia, la sociedad y el Estado. Abuelo, qué interesante es aprender contigo. Debes seguir enseñándome más derechos. Herencias. Campaña de educación y sensibilización para el bienestar de las personas adultas mayores, desarrollada por el Ayuntamiento de Coslada, Comisión de Derechos Humanos Hispano-Guatemalteco, CIDEP, Alcaldía de Nejapa y Radio Juventud 92.1 FM. Escuchas Radio Juventud 92.1. Servicios de envío y recepción de encomiendas con destino a los
Ángeles, California. Si desea enviar su encomienda, contáctese con nosotros al 7118-3045. Somos CNC Imports. Entregamos todas las semanas y les traemos sus compras en línea con precios accesibles. Recibimos tu encomienda en Chatsworth Collision Center, 140 Kanawha Avenue, Chatsworth, California 91311. Para más información, búscanos en Facebook como CNC Imports y en Instagram como C-Y-C.Imports. Somos CNC Imports. Estás en sintonía. Estás en sintonía de Radio Juventud FM 92.1. Gracias a todos por seguir en sintonía de su programa Herencias. Bueno, continuamos hablando sobre los canales de denuncia y los tipos de maltrato a los que se enfrentan las personas adultas mayores. Este día también nos acompaña Emily Argueta y dentro de nuestra sección, la cual es Se Regalan Consejos, ella nos estará brindando diferentes, pues esos mismos consejos, ¿verdad, Raquel? Para que nosotros podamos vivir de una manera mejor, siguiendo pues aquellos lineamientos de personas que ya han pasado por los caminos. Así que, Emily, a ver, ¿qué consejo nos va a regalar esta mañana? Para todos nosotros, también abordando el tema que hemos estado tratando, yo sé que usted tiene muchos consejos al respecto del tema, pero también consejos de carácter personal que usted dice lo tienen que escuchar esta mañana. Ay, muchas gracias. Gracias por invitarme a este programa tan interesante. Y bueno, uno de los consejos es que, esto es por ya personal, por ejemplo, yo tengo a mi mamá, que es una persona adulta mayor, ya tiene 83 años, pero ella es una persona que se vale por ella misma y no quiere que nadie le ayude a nada. Y bueno, nos pasó una situación que pues ella se queda sola en casa porque mi hermana va a trabajar, todos vamos a trabajar, y se puso a lavar la pila y se fue de cabeza a la pila. Y nadie había ahí para ayudarla, entonces ella sola como pudo se salió de la pila y bueno, y después lo contaba como un chiste ella, pero realmente es muy peligroso, peor si no hay nadie en casa. Entonces, aunque las personas adultas mayores nos sintamos como bien independientes, yo creo que siempre debemos de estar una persona ahí vigilante para cualquier situación, porque no las vamos a cohibir de que ellas hagan lo que a ellas les gusta hacer, pero debemos de estar pendientes. Mi mamá se sube, tiene una segunda planta y tiene ahí jardín, y ella se sube al techo. ¿Qué? Entonces es que mi mamá es bien imprudente, entonces le decimos, mamá, no lo haga, y yo le digo a mi hermana, debe de hacerlo cuando estemos aquí o que andemos nosotros ahí cerca de donde ella anda, porque es muy peligroso. Pues imagínense que yo un día me quedé también en mi casa sola y puse a llenar la pila y se me rebalsó la pila porque se me olvidó, me puse a hacer otra cosa, sí. Y cuando me vine a percatar, la pila estaba rebalsándose, y en lo que fui a traer una escoba para sacar el agua, los zapatos que andaban no me ayudaron y me deslicé, metí las dos manos y me quebré una mano. Híjole. Y yo estaba solita, nadie me podía auxiliar en ese momento. Entonces, no es que, ¿verdad?, porque se consideran autosuficientes o porque pueden hacer todavía las cosas, no vamos a estar como muy pendientes de ellas. Siempre debemos de estar pendientes, porque pues para que pase un accidente o algo, pues en cuestión de segundos. Y los accidentes pasan, pues pueden pasar a cualquier edad. Sin embargo, hay una edad en la que también la prudencia juega un papel bastante importante. Pues si usted es adulto mayor y sabe que ya las condiciones físicas no son las mismas, igual es de tener como ese cierto cuidado y todo. Y siempre invitar a las personas que están a cargo del hogar, de que siempre hay alguien ahí por lo menos y que pueda auxiliar. Supervisando, en caso, sí. Supervisando cada actividad que los adultos mayores realicen. Sí, fíjese que otro consejo también es que a veces las personas adultas mayores les gusta salir, ¿verdad? Y quieren mi mamá es ella quiere ir al mercado, ella quiere ir a comprar otras cosas, y bueno, una vez una amiga me dice, mira, ya vi a la niña Berby, cruzándose todo el bulevar en Soyapango.
así, pero así, corriendito, pasándose. Y yo, ¿el qué? Le digo yo, sí, me dice. Y yo le hablé por teléfono y digo, mamá, no hagas eso. O sea, tenés que ir con otra persona o tenés que usar la pasarela, pero no hagas eso. Entonces, siempre debemos de acompañar al adulto mayor cuando salga de compras, o sea, no cohibirlo de que no salga o decirle, no tengo tiempo de ir, porque es que esa es otra de las cosas. Voy a ir yo solita porque nadie tiene tiempo de acompañarme por no molestar a lo nadie que yo en la quiero, casa, entonces ¿verdad? mejor yo voy a ir. Y a veces lo hacen cuando todo el mundo se va a trabajar, ahí es el momento de ir a comprar yo. Entonces debemos de también cuidar esas situaciones. Sí, nosotros debemos de estar pendientes y organizarnos con nuestra misma familia. Yo estoy este día con ellos, al día siguiente venís vos y estás con ellos también, porque igual mi abuelito era uno, él amaba salir a la calle, o sea, él no podíamos mantenerlo encerrado, y a veces en un momento que mi mamá estaba trabajando y solo estaba él, se salía y agarraba el bus. El problema es que a veces se desorientaba y como él no escucha también, él tiene un problema de audición, entonces era muy difícil luego localizarlo y dónde está. O sea, también esa angustia que la familia pasa de dónde estará. Si usted es una persona adulta mayor y nos está escuchando, pues le invitamos a que, es cierto, usted puede salir, se puede hablar por sí mismo, pero también debe de recibir ayuda. Recuerde que todo debe de ser medido con precaución, y pues debemos de tomar esas medidas también para protegernos a nosotros mismos y proteger a nuestra familia también de cualquier susto que lo podamos llegar a hacer pasar. Sí, exacto. Correcto. La prudencia, ¿verdad? Juega un La papel bien prudencia. importante. Sí, también los adultos mayores tenemos que reconocer que ya somos más lerdos en un montón de cosas, entonces necesitamos a veces que alguien esté como a la par de nosotros, no que nos estén haciendo las cosas, tal vez que, ¿verdad? O que me lleven como que soy enfermita ahí, pero que sí me acompañe a alguien, aceptar pues la compañía de alguien cuando quiero ir al mercado, cuando quiero ir a comprar algo. Por ejemplo, mi mami es una persona que a ella le gusta hacer todo en la casa, y ella quiere poner sus cosas, los trastes como ella quiere. Si yo llego y se los pongo en otro lado, se armó, ¿vea? Entonces ella no permite tener a alguien ahí como para que se esté con ella y le esté ayudando a hacer las cosas. Eso no lo permite ella. Entonces nosotros tenemos que ingeniarnos cómo podemos estar como pendientes de ella, pero que ella siga haciendo sus cosas como a ella le gustan. Sí, tal vez solamente facilitarle, ¿verdad?, las herramientas. De igual forma, bueno, yo conozco bastantes adultas mayores que trabajan haciendo flores. Tengo una vecina que trabaja haciendo flores para el Día de Muertos y todo, ella las vende. Pero pues llega un momento en el que no puede estar manipulando tanto los hierros, las tijeras, ¿verdad? Ya la mano empieza a temblarle. Entonces, siempre tiene que haber una persona a cargo que le esté facilitando las herramientas. Usted le puede cortar las hojitas, le puede doblar el hierro, enrollar ¿verdad? el lambrito con el papel, que Correcto. eso es algo que duele al final los dedos, ¿verdad? Correcto. Y dejar pues aquellas actividades que se consideran que sí pueden desarrollar sin ningún tipo de riesgo a los adultos mayores, ¿verdad? Y también es importante eso, de que si hacen algunas actividades que varíen, pueden hacer no solo la misma actividad siempre, ¿verdad? Porque es cansado, entonces puede variar las actividades, entonces eso también ayuda. Bueno, y qué importante es siempre tener en mente esos tipos de consejos, prudencia, todo con prudencia y equilibrio. Yo creo que ahí todo va a marchar a la perfección. Si usted como persona adulta mayor actúa con esa prudencia para su familia y viceversa, actuamos de manera paciente, de manera amorosa, yo creo que nos vamos a llevar de maravilla con las personas adultas mayores y con la familia también. No olvide los números de denuncia, siempre podemos tener a la mano el 911, que es el más inmediato para todos nosotros, también el número de la Procuraduría de los Derechos Humanos, el 2520-4300, y esos son los canales de denuncia que tenemos con mayor accesibilidad. En el caso de la Alcaldía de Nejapa también pueden acudir todos los ciudadanos a denunciar cualquier tipo de maltrato. También a la unidad del adulto mayor. A la unidad del adulto cuentan. mayor, muy importante, así que qué bonito programa, qué interesante darnos cuenta que como familia somos responsables del cuidado de nuestras personas adultas mayores, pero ha llegado el momento de despedirnos, así que ha sido un gusto para mí, Raquel García, estar con ustedes y mis demás compañeras. Emilia Argueta, un gusto también estar compartiendo con ustedes. Pamela Martínez, muchas gracias por habernos escuchado.
Y Michelle Enrique, su servidora, pues les invitamos a que sigan pendientes del programa Herencias el próximo lunes de 11 a 12 del mediodía. Gracias por escuchar su programa Herencias, un espacio para sensibilizar y educar sobre los derechos de las personas adultas mayores. Nos escuchamos la próxima semana. Desde la tierra de las bolas de fuego, para El Salvador y el mundo, Juventud FM 92.1.